La ayuda de José Luis Herrera, analista en Banco Vic. Vamos a José Luis por aquí. José Luis Herrera, analista en Banco Vic España. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poco del entorno macroeconómico. Hay muchos asuntos también de los que te quiero preguntar para profundizar también en algunos aspectos de los que hemos hablado en el informativo. Entre ellos, por ejemplo, pues hablar un poquito más de los hedge funds, porque Citadel, el hedge fund de Ken Griffin, se ha convertido en el más rentable del mundo en 2022. Ha ganado 16.000 millones y supera así a la que se consideraba la revalorización anual de un hedge fund más grande en la historia, que fue la de John Paulson en 2007 con la crisis de las subprime. Enseguida vamos con esos asuntos, también con este último dato que les he dado también a los espectadores sobre, bueno, pues cómo parece que los inversores minoristas que entraron en el periodo 2019-2021 ya se habrían ido de la bolsa, y te voy a preguntar, entre otras cosas, bueno, si es sano que se hayan ido todos estos inversores minoristas, pero vamos a empezar, bueno, pues con lo primero, que es los bancos centrales. La semana que viene ya tenemos reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Y claro, la pregunta parece bastante clara, si van a ser 50 o 25 puntos básicos, porque parece que el mercado tiene claro que la FED va a hacer 25 y que el Banco Central Europeo va a hacer 50. Entiendo que sería una de las primeras veces que el Banco Central Europeo es más agresivo que la FED, ¿verdad, José Luis? Sin duda, eso es lo que el mercado está descontando y sin duda, pues sobre todo a tenor de los últimos subidas de tipos, sería la primera vez que el BCE pues, hace una subida superior. También es verdad que el BCE ha empezado más tarde, que los datos macro en Estados Unidos han acompañado más, es decir, la inflación pues ha estado más contenida y a nivel empleo, sobre todo, pues ha habido mayor fortaleza que ha permitido enjugar esas subidas de tipos más rápidas y más fuertes, y ahora pues está el turno en lo que haga el BCE, si va a haber una continuidad hasta llegar a ese pues 3,5 de tasa neutral que se empieza a calibrar como factible, y sobre todo el punto de mira va a estar en cuándo los bancos centrales van a comenzar al menos a pensar o a transmitir al mercado que van a empezar a bajar los tipos, pues ya que se espera que bueno, pues esté un tiempo X con los tipos actuales. Los bancos centrales intentan transmitir el mensaje de que ese periodo con los tipos elevados, pues, o elevados, bueno, históricamente no tanto, pero sí con respecto a los últimos años, es necesario que permanezca un tiempo más amplio y bueno, pues el mercado con ese pulso habitual, pues lo que quiere es saber o tener noticias al respecto de cuándo va a empezar esa relajación, digamos, en cuanto a subida de tipos o incluso bajadas. Pregunta, ¿no? Con esto de que va a ser una de las primeras veces que el Banco Central Europeo va a ser más agresivo que la Reserva Federal. ¿Esto cómo podría afectar en el mercado de la renta fija? Porque al final ya sabemos que las rentabilidades de los bonos se mueven en base a las expectativas que hay de tipos de interés y cómo los bancos centrales suben o en qué medida suben los tipos de interés. Claro, si ahora el Banco Central Europeo hace una subida de 50 puntos básicos y la Reserva Federal de 25, entiendo que tendrá consecuencias ya no solo en el mercado de renta fija, sino también en las monedas, ¿no? En el dólar y en el euro. Esto podría fortalecer un poquito más al euro, que lleva unos buenos meses en los últimos tiempos. El mercado tiende a descontar las expectativas, y es verdad que una de las razones por las que el euro frente al dólar ha tenido una fuerte recuperación desde, no olvidemos, niveles por debajo de la paridad en el último trimestre, pues es precisamente eso, porque estamos viendo cómo ahora mismo pues la tasa que el mercado está descontando en cuanto a tipos es superior en Europa. De hecho, el gráfico que os estamos compartiendo, pues en relación al euro dólar así lo atestigua. Estamos hablando de pues más de un 10-12% de revalorización del par desde los mínimos que llegábamos a tener allá por finales del pasado mes de septiembre. Así que sin duda pues es una de las razones principales. Por otra parte, por la parte de la renta fija, ¿consideras, por tanto, José Luis, que a lo mejor en Estados Unidos ya hemos visto un poco ese techo de las rentabilidades? El techo de las rentabilidades se barajaba hace un tiempo tomando como referencia pues el T-bond americano, pues el de 10 años, el T-Note, se tomaba como referencia ese 4,30, 4,40% de rentabilidad. Desde ahí vimos cómo efectivamente, suponiendo además un nivel de techo histórico, un nivel de resistencia importante, pues vimos cómo las rentabilidades se daban la vuelta, caían hasta los niveles actuales del 3,5, estamos hablando de un 25-30%. Por ende subida de precios, y si este es el nivel que ya vamos a dejar atrás definitivamente o no, pues yo creo que
va a depender mucho de si vemos algún nuevo repunte de inflación. No olvidemos que China, que es un actor muy importante en cuanto a pues dinamismo, en cuanto a pues en fin, apertura de la economía que se espera que salga con fuerza y que podría arrastrar en muchos aspectos un nuevo tramo de inflación, pues podría tener, al menos en alguna parte del año, pues como consecuencia que viéramos de nuevo subidas de las rentabilidades. Así que yo creo que va a ser el factor pues esencial, ¿no? El factor a tener en cuenta el caso de China. Y luego, pues algo de lo que en principio no se habla mucho, pero no olvidemos que lógicamente hay una guerra en ciernes al este de Europa, o no tanto en ciernes, sino quiero decir que hay un conflicto todavía pendiente, pero si tarde o temprano se produce una finalización de ese conflicto, posiblemente pues los países involucrados, OTAN, Estados Unidos, pues lo vean como una oportunidad también para la reconstrucción del país, para establecer pues de alguna manera un plan Marshall ateniéndose a la historia, y eso, también esa nueva demanda pues de construcción, de infraestructuras, de inversión, pues también podría llevar aparejado puntualmente pues una subida de la inflación. Es verdad que eso es un escenario que todavía pues no se contempla, pero que no habría que descartar. Y bueno, por cierto, también, José Luis, seguimos hablando de la recesión, de la posibilidad de que haya o no recesión este año. Yo creo que es uno de los grandes enigmas de 2023. Y no sé si conoces un índice, el índice coincidente de la FED de Filadelfia, que nos indica, bueno, es un índice que se elabora con varias variables, valga la redundancia, entre ellas, por ejemplo, en este caso la tasa de paro, hablamos también de los salarios deflactados por el IPC, también hablamos, por ejemplo, de horas trabajadas en el sector de la industria, las nóminas no agrícolas, y bueno, se hace para cada estado, de los 50 estados de Estados Unidos que hay, y en el caso de que el resultado sea positivo, esto indicaría, bueno, pues que el PIB de ese estado también seguiría esa misma tendencia positiva, y en el caso de que sea negativo, pues que la tendencia del PIB acabará siendo negativa y por lo tanto una contracción económica. Claro, lo que dicen los expertos es que si más de la mitad de los estados están con un índice negativo, esto podría indicar que estamos en recesión. Y sí que es cierto, a ver si mis compañeros pueden ponernos el gráfico que les mostrábamos antes sobre la FED de Filadelfia, ese índice que les estamos contando ahora mismo. Bueno, pues es cierto que en los últimos meses parecía que subía el número de estados, que se acercaba, bueno, pues que estaba en terreno negativo en ese índice, pero parece que ahora ha caído. Por lo tanto, José Luis, estaríamos ante un contexto donde parece que ya la recesión o el miedo a la recesión, que parecía que todo el mundo tenía muy claro que iba a haber recesión desde luego este año, parece que se ha sumado un poco, ¿no? ¿Hay incluso posibilidad de que acabemos por no tener una recesión en 2023? A ver, en esto de la economía ocurre mucho eso de la profecía autocumplida. Es decir, cuando se repite un mantra, pues al final puede que los agentes económicos vayan hacia el cumplimiento, ¿no?, de ese mantra. Y una de las herramientas con las que cuentan los bancos centrales es precisamente la comunicación y el transmitir mensajes de recuperación, de positivismo. El hecho de que un mensaje de posible entrada en recesión pueda influir en postergar una decisión de inversión por parte sobre todo de los ciudadanos, de los particulares, es un hecho cierto. Entonces, ese cambio de mantra que ha habido recientemente, de si por un lado pues no es tan fácil o no está tan claro que vayamos a entrar en recesión, posiblemente es una de las razones, es decir, el efecto psicológico, y luego por otro lado pues el hecho de que contábamos con que el motivo principal de esa recesión pues fueran los altos precios de la energía y un invierno crudo, y ese invierno pues por el momento no está siendo tan crudo y los precios de la energía están relativamente controlados. Entonces, ¿es posible evadir la recesión? Por lo menos desde un punto de vista técnico, pues sí que es posible, y de hecho en esa línea estamos encaminados, salvo sorpresas de última hora, pues los factores además que hemos comentado de un aumento también por parte de la demanda desde China y otros factores técnicos, pues deberían hacernos creer, ser positivos, ser optimistas, en el corto plazo pensar que la recesión pues la podemos dejar de lado, salvo áreas geográficas puntuales, por lo menos a nivel global.
José Luis, hoy también estábamos hablando del factor de los inversores minoristas, que desde luego que hubo todo un boom de la inversión minorista entre el periodo 2019-2021 y lo vimos sobre todo muy visual con ese caso de GameStop a principios de 2021, pero ahora hay un gráfico de Goldman Sachs que a ver si también nuestros compañeros nos lo pueden poner para que los espectadores puedan visualizarlo, que básicamente estaría diciendo que ellos estiman que todos los inversores minoristas que entraron en ese periodo prácticamente ya se han ido del mercado, los inversores que entraron en posiciones en el S&P 500. Mi pregunta es si es sano que no haya tantos inversores minoristas, porque al final son inversores que quizá tienen más miedo, ¿no?, de que en cuanto ven bastantes caídas, bueno, pues venden y también siembran todavía más caídas en el mercado, cuando ven subidas, pues compran todavía más. ¿Es sano, José Luis, que no haya tantos inversores minoristas en el mercado? Porque hay muchos que advierten sobre esto. Históricamente así ha sido. Cuando el inversor minorista está posicionado en bolsa, pues y sobre todo después de una tendencia definida, es decir, cuando se suma una tendencia una vez que esa tendencia ya está madura, lo cual es hasta cierto punto habitual, es decir, ir un poco a contrapié, pues cada vez que eso ha ocurrido era una señal de que la bolsa estaba pronta a cambiar de tendencia, pues en fin, que estaba sobrevalorada. Pero es cierto que eso no tuvo lugar, pues posiblemente como una de las primeras veces en la historia, o por lo menos a gran escala, durante el coronavirus. Los inversores minoristas fueron los primeros que empezaron a entrar en bolsa, precisamente por la democratización de todas estas plataformas y gracias a Internet, pues entraron en bolsa, digamos, a mansalva en un momento en que pues muchas voces pensaban que todavía la bolsa no había corregido lo suficiente y eso que podía haber sido un indicador de opinión contraria, es decir, pensar que todavía podía caer mucho más, pues ocurrió todo lo contrario, es decir, fueron los primeros, digamos, que sentaron las bases de una recuperación de la bolsa. Entonces, pues bueno, al final la estadística está lógicamente pues para que a veces, en fin, se plasme en realidad y a veces no. Pero históricamente, pues sí que es verdad que cada vez que el minorista a gran escala está posicionado, pues la bolsa y también por todo el componente psicológico que gira alrededor de la inversión y de los mercados, pues hace justo lo contrario. Ya lo decía Rockefeller, que cuando su limpiabotas invertía, él lo vendía todo, ¿no? Bueno, pues realmente se puede resumir muy bien con eso. Y ya por último, José Luis, quería preguntarte por los hedge funds, porque hoy Sí. precisamente en Bloomberg leíamos que, bueno, siempre el ECH Investments, que es un hedge fund, elabora un ranking todos los años para ver, bueno, pues cuáles han sido los hedge funds que más han conseguido generar dinero en el año anterior, es decir, en este caso 2022. Y en este caso hemos tenido a un hedge fund que, bueno, pues ahora se ha convertido en el rey que ha destronado al hedge fund de Ray Dalio, a Bridgewaters. Es Citadel, el hedge fund de Ken Griffin, y concretamente en 2022 el dinero que ha generado es 16.000 millones de dólares. Se considera la revalorización anual para un hedge fund más alta de la historia, después de la que se consideraba hasta ahora pues esa revalorización más alta de la historia, que era de John Paulson en 2007 con su apuesta contra el mercado inmobiliario. Claro, te quería preguntar un poco qué son los hedge funds, ¿no? Hablamos mucho de los hedge funds, pero ¿cuáles son las diferencias entre los hedge funds? ¿Qué puede hacer un hedge fund que no puede hacer un fondo de inversión normal y corriente? Y si nosotros los minoristas podemos invertir en hedge funds, porque tengo entendido que en Europa directamente no tenemos hedge funds. Bueno, hay diferentes nomenclaturas, los fondos de cobertura, fondos alternativos, fondos libres, ¿no? La principal diferencia con respecto a los fondos tradicionales, digamos, o que adoptan una posición más tendencial, pues es que pueden operar con diferentes estrategias, pueden tener un sistema de inversión mucho más libre, es decir, pueden adoptar posiciones bajistas, normalmente tienen derivados dentro de su gestión y por ende, pues apalancamiento, entonces por eso se considera que tienen quizás más riesgo, aunque en términos de volatilidad, desde luego, suelen tener incluso menos volatilidad si lo comparamos con los fondos tradicionales. Y básicamente, pues tampoco tienen, por lo tanto, un benchmark, un índice de referencia. Eso quiere decir que con un mercado bajista o con un mercado lateral, pues pueden generar rentabilidad, pueden tener un buen comportamiento, pero también puede ocurrir lo contrario. Puede que tengamos un mercado alcista y estos fondos, pues bueno, no necesariamente tener un buen comportamiento. Suelen estar ligados a gestores que aportan un gran valor, que aportan un gran alfa y
y suele ocurrir además que son gestores que tienen ligado su patrimonio a la evolución del hedge fund. Las comisiones generalmente son más elevadas en términos generales, pero porque hay un mayor, que no siempre, porque va a depender un poco de la estrategia, ¿no? De los tipos de estrategia que implementen, pero pues suele haber, bueno, como decimos, pues un tipo de movimientos distintos a los, digamos, tradicionales, que sí que pueden suponer pues que haya una gestión pues quizás más costosa en términos de comisiones, y por ende, como también se espera una rentabilidad generalmente mayor, pues suelen tener estructuras de cara ya al partícipe, pues estructuras más ligadas al desempeño, ¿no? de la misma. Es decir, no es esa comisión fija, sino que suele entrar en juego pues la llamada también comisión de éxito, ¿no? En función de la revalorización del hedge fund. Es verdad que están pues bueno, pues en Europa sobre todo más enfocadas al inversor institucional, pero pues también hay fondos, los llamados fondos alternativos, o fondos que pues sí permitan por su pues nomenclatura, o por su definición, o por su composición, pues un tipo de estrategia un poco más libre, que sí que son accesibles para el cliente minorista también, por supuesto. Bueno, pues desde luego que hay un halo de misterio entre los hedge funds y todo el dinero que generan, miles de millones anuales, como les contamos, así que está muy interesante también poder profundizar un poquito más en estos hedge funds, que son gigantes desde luego de la inversión. José Luis Herrera, analista en Banco Big España, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, y después de haber profundizado en todo esto y en las cuestiones que